Estamos aquí en las delegaciones de ATE con Marcos Arreche, María Martínez, gracias por la nota. Bueno, queremos saber al día de hoy, Marcos, ¿cuál es la situación de los trabajadores del Estado? Bueno, hoy, como viene pasando toda esta semana anterior y se han vuelto a continuar lo que son las medidas de fuerza, hoy tuvimos una asamblea. Ahora María te va a contar un poquito, ella estuvo a cargo de llevar adelante la asamblea como conducción. Y bueno, las medidas siguen adelante, se está trabajando también en la asamblea permanente en Neuquén y mañana seguiríamos nos vamos a encontrar a las 9 de la mañana con los trabajadores y resolver en la asamblea cuáles son las medidas que se van a seguir tomando. Nos contaba que hubo una asamblea, ¿qué es lo que se pudo hablar? Sí, mira, nosotros en la asamblea esperábamos novedades de Neuquén, donde también hay compañeros de la zona sur que estuvieron presentes en Neuquén para pasarnos la data y la información de qué es lo que se votaba en la Asamblea General. Los votos, hubieron muchas posturas, muchas cosas que se tiraron, desde los cortes de rutas, ollas populares, lugares de tomar edificios públicos, se fueron tirando y bueno, la medida que sale ahora es mantener las asambleas, de poder ponernos de acuerdo obviamente con las medidas que se vayan tomando a nivel provincial, de estar acatando también lo que se toma allá. Nosotros acá hoy hicimos la asamblea a las 12, cosa que estaba programada a las 11 en Neuquén, a las 12 como para tener información, donde quedamos con los compañeros, juntarnos mañana a las 9 de la mañana y ver qué medidas hacíamos en base a las que estén haciendo en Neuquén. Y así sucesivamente a medida que vayan pasando los días, porque tengamos en cuenta que nosotros ya llevamos una semana completa. Por primera vez se lleva una semana completa un paro en la provincia, ¿sí? Justo en este momento también, donde son pocos los funcionarios que están trabajando, muchos funcionarios están en campañas políticas, entonces también se está haciendo difícil poder dialogar. Nosotros estamos abiertos al diálogo y esperando que realmente se haga el reconocimiento de esta acta de acuerdo que ellos firmaron, porque ellos fueron parte de este acuerdo donde firmaron y donde hoy nosotros nos encontramos liquidaron los sueldos todos con un 2% cuando el índice había dado un 5.7%. Entonces lo que nosotros reclamamos es la diferencia y necesitamos que se pague porque obviamente este acuerdo lleva por 3-4 meses y en los bolsillos de los compañeros han sido en algunos casos 300, 500 pesos, o sea, nada, no hace a lo que ha sido la economía y la suba en estos últimos tiempos. ¿Cuáles son, digamos, los trabajadores que se ven afectados con esto? Todos los trabajadores del Estado, todo, desde PEN, renta, municipalidad, educación, desde parte de auxiliares de servicios, salud pública, todos están dentro de lo mismo, todos los compañeros, salvo el otro sindicato que nuclea a los maestros y profesores, que es ATEN, el resto de los trabajadores estatales de la provincia de Neuquén, todos estamos en la misma, todos cobramos ese 2%. Estamos hablando alrededor de 66.000 trabajadores en toda la provincia. ¿Qué es lo que pasa, digamos, con los hospitales, con las escuelas al no tener el personal necesario? O sea, ¿cuál es la situación de hoy de hospital y escuela? Mira, déjame aclarar de dos cosas por ahí que son importantes remarcar. Primero y principal, en ningún momento la Asociación de Trabajadores del Estado impulsó o dejó de brindar lo que son las guardias mínimas. Eso es fundamental y lo queremos dejar claro, porque una de las cosas que se está evidenciando muchísimo hoy en día, no sé si es porque es un año electoral o demás, es de demonizar a los empleados del Estado. Como te decía María recién, una de las cosas que se ha vinculado muchísimo en esto es, muchas veces el reclamo tiene que ver con aumentos de sueldo. Siempre parece que todo va generalizado por el aumento de sueldo. En este caso el reclamo es por el incumplimiento de un acta en el cual se habían acordado y se habían pautado y se habían negociado durante un tiempo el tema de cómo se iba a generar este impacto salarial de acuerdo a lo que son los índices inflacionarios. Se tomó en cuenta ampliar este tipo de medida, o sea, de medición, no de medida, tomando en cuenta los índices de otras provincias. Entonces, lo que nosotros entendemos es que por eso te decía contestarte estas dos cosas. Una, terminar un poco con esta demonización de lo que son los trabajadores del Estado, porque muchas veces escuchamos que el Estado está lleno de vagos. La verdad que es algo que, más allá de que podemos debatir o no, como hacemos nosotros de manera interna en ATE, cuáles son las funciones específicas del empleado del Estado, y
nos toca estar muchas veces en el mostrador sentados defendiendo lo que tiene que ver con el trabajador del Estado y además con lo que son las misiones y funciones. Pero vos me decías recién qué pasa con las escuelas y qué pasa con los hospitales. En el caso de las escuelas, déjame aclarar que es mínimo la cantidad de empleados que están en el área de educación que pertenecen a ATE, que en este caso serían los porteros. O sea que... Lo que pasa es que al no haber portero no puede haber clases. Lo que nosotros consideramos, y esto lo hemos hablado muchísimo y es algo que se da un debate en la sociedad, esto de que nosotros no estamos de acuerdo con que no se dicten clases. Lo que sí consideramos que las condiciones básicas laborales tienen que estar dadas. Está quien está a favor de que las clases se dicten igual aunque no haya porteros. Ahora realmente muchas veces nos encontramos que sin ese servicio básico no se dan las condiciones de seguridad y demás que se necesitan. Y bueno, con respecto a lo que me decís de los hospitales garantizan las guardias mínimas en toda la provincia de Neuquén. De hecho, bueno, en el caso de Villa Langostura sabemos que algunos turnos se estaban atendiendo, pero bueno, a medida que la medida va creciendo y sobre todo nos encontramos hoy en la asamblea con esta novedad, ¿no? Que algunos compañeros no se habían plegado a la medida de fuerza porque no habían interpretado de cuánto había sido el aumento. Cuando vieron el recibo de sueldo y se encontraron con esta novedad, se plegaron a la medida de fuerza porque la verdad, o sea, es poco serio tomar un compromiso, o sea, firmar un acuerdo y no cumplirlo. Entonces consideraron que realmente eso es básico. Y esto de remarcar el hecho de que de una vez por todas se entienda que esta medida no tiene que ver con un reclamo salarial por aumento de sueldo, tiene que ver con el incumplimiento de un acta que incluye un montón de cosas, no solamente el hecho salarial, también tiene que ver con regularización de trabajadores a planta permanente y otro tipo de temas que realmente tocamos muchísimo en lo que tiene que ver con la asociación sindical como es ATE, que una vez más sigue demostrando que es el único gremio que realmente se planta en estos casos ante la patronal y ante el poder político para que realmente no vayamos cada vez menos no solamente con nuestros salarios, sino con nuestros derechos, como son el caso de instituto, como es el caso de nuestra caja jubilatoria y todo lo demás que como trabajadores del Estado de carrera nos merecemos después de haber dedicado nuestra vida al Estado, ¿no? ¿De ahora en más, María? De ahora en más, la asamblea mañana a la mañana, a las 9 de la mañana, que se determinará cuál es la medida para ese día. Pero sí, el paro continúa durante toda la semana, calculo, y tengo la fe igual de que nos van a llamar realmente a arreglar esta diferencia que hubo en el acta. Si no, la medida continuaría con el paro por tiempo indeterminado que salió ya del lunes pasado. ¿Sí? Ya completamos la semana.